Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Felices y contentos. Este día nos lo acaba de regalar el Señor para que en Él lo disfrutemos. Bienvenida, iglesia online. Bienvenida, iglesia presente a este tiempo en el que sin duda el Señor nos transportará a sus verdades. Padre, yo pongo delante de ti este tiempo. Bendigo tu santo nombre. Te doy gracias porque hoy nos das el regalo de la vida, porque hoy estás aquí con nosotros, porque hoy harás una obra operadora especial en nuestro espíritu. Tu palabra en nosotros será quien nos transforme. Gracias por esa revelación en esta mañana. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque te mueves en esta casa espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos que este es el tiempo que tú has preparado, es el tiempo que tú has diseñado para revelarte a nuestras vidas. Pongo en tus manos mi vida, que pueda servir de instrumento, que pueda ser lo que tú quieres que yo sea, que diga lo que tú quieres que yo diga en esta mañana. Gracias por este privilegio. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que no saldremos iguales, que esta es una mañana poderosa en donde la eficacia de la palabra en nosotros nos hará libres, nos hará mejores y hará que brotemos frutos y frutos en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar sus asientos. Yo no sé cuántos están verdaderamente felices. Mi estación favorita, ya lo saben, es verano, pero aquí vivimos un invierno intenso y fuerte. Sin embargo, estoy feliz, a pesar de haber atravesado una semana de quebrantamiento en mi salud, un fuerte resfrío, malestar, y hasta tuve que asistir al médico e ir al otorrino porque estaba afectado mi oído derecho. Pero sin embargo estamos aquí. Hoy me levanté con muchas fuerzas, mucha energía y muchas ganas, pero pues algo allí en la garganta no anda tan bien. Sin embargo, hoy estamos aquí felices y para mí súper agradecida con Dios. Es un privilegio estar aquí y también con el equipo pastoral que me permite casi siempre abrir estas temporadas, estas series. Hoy estamos iniciando con nuestra segunda temporada de Extreme Faith. Ese es el tema de toda la serie que tomará algunos domingos. Pero en esta mañana el tema es Baby Faith, una fe bebé, una fe que es dependiente de Dios, como los niños, como los bebés, dependientes 100% de sus padres. Y yo quiero empezar este mensaje contándoles que yo soy mamá de dos bellos señoritos. Sí, así es. Dos bellos señoritos. Y quiero contarles la historia de su nacimiento en breves minutos. Mi primer hijo nace de 10 libras 52 centímetros. Es decir, él era un mega bebé. Recuerdo que mi barriga creció tanto que muchos me decían, son gemelos, son gemelos. Y yo decía, toco madera, toco madera, toco madera. Por Dios, no tanta bendición. Nació de 10 libras 52 centímetros a las 10 de la noche.
Tenía sus ojos muy abiertos y fue linda esa experiencia. Creo que la han vivido todas las madres, algunos padres también. Pero la experiencia de que te lo pongan en el pecho y de que te digan que todo está bien. Después de eso se lo llevaron y las mamás que habíamos dado a luz en esas horas ya a poco tenían a sus bebés. Pero yo no tenía el mío, así que muy temprano en la mañana entran las enfermeras y yo les pregunto, ¿y mi bebé? Y me dicen, es que nació tan gordo que le están haciendo exámenes. Y ya después viene el segundo grupo de bebés, de ya las mamás que dieron a luz después, y veo entrar a 2 enfermeras en un carro de fibra de vidrio, como una cuna transparente. ¿Y qué creen? Una cuna que es pequeña y que vienen ahí todos los bebés, pero venía uno encima de otro. Y el mío estaba al último, ya, y repartían, como ustedes saben, ¿no? Como los envuelven, entonces repartían como palanquetas de panadería. Y yo decía, ¿y el mío? Y el mío era el último. Claro, lo vieron tan grande y tan fuerte que dijeron, este aguanta 3 encima. Y me entregaron a mi bebé. Los bebés empezaron a llorar y las mamás, ¿qué hacen rápidamente? ¿Qué tiene el niño? Hambre, hambre. El mío no. El mío dormía. Y cada 2 horas los niños normales lloraban por alimento y el mío dormía. Y pasaban otras 2 horas y los niños normales lloraban y el mío dormía. Hasta que una enfermera se dio cuenta y me dijo, señora, es indispensable que el niño coma cada 2 horas. Así que usted lo que va a hacer es casi que pellizcarle su orejita y ponerlo en el pecho para que él se despierte y coma. Y yo hacía eso, primeriza, pues obviamente lo tocaba muy frágil, esa pequeña orejita, me daba hasta pena. Y yo siempre he dicho que dormir es más rico que comer, así que, que duerma, pues tiene sueño. Y hacía eso y él, nada que ver, él quería seguir durmiendo y medio abría sus ojos y seguía durmiendo. Pasaron muchas horas y los niños normales comían y él dormía. Hasta que como a las 10 de la noche viene una enfermera y me dice, señora, nos damos cuenta que usted no le está dando de comer a su hijo. Y queremos decirle algo, usted no le da de comer a su hijo y se queda aquí con nosotros. Y eso fue un detonante para mí, porque ¿quién quiere estar en un hospital? Así que empecé a tratar ya de pellizcarlo más fuerte, que despierte y que coma. ¿Y qué creen? Medio comía y seguía durmiendo. Hasta ahora prefiere dormir que comer. Segundo bebé, nace de 7 libras, 49 centímetros, más pequeño, con los ojos sumamente abiertos y queriéndose comer todo lo que había al frente. Y si los normales lloraban cada 2 horas, lloraba a la 1:15, a la 1:30. A tal punto que no abastecía mi leche y tocó darle leche suplementaria para que sea feliz. ¿Por qué cuento esto? Porque todos en la vida espiritual tenemos un día de nuestro nacimiento y de allí en adelante nosotros decidimos cómo nos alimentamos, en qué ritmo y a qué tiempo. Pero la enfermera me dijo, y todos lo sabemos y los médicos te lo dicen, un bebé necesita comer cada 2 horas para que vaya creciendo fuerte y sano. Y en la vida espiritual, el alimento espiritual es importante para que sea parte de nuestro crecimiento. 2 necesidades diferentes, 2 realidades diferentes en cuanto a mis hijos, 2 decisiones distintas, pero cada una te lleva a un crecimiento. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece.
Segunda de Corintios 4:4 en la versión Dios habla hoy. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. La carta de los Corintios fue hecha para los cristianos. Por lo tanto, aquí está diciendo que el Dios de este siglo ha venido a cegar el entendimiento. ¿De quién? De nosotros. ¿Con qué? Con incredulidad. Ha puesto incredulidad, y la Biblia, para referirse a incredulidad en sus orígenes, habla de dos palabras. La primera es pistos, que significa que no han oído lo suficiente para creer. Pero también la palabra adpeiteia, que significa que han oído, pero han decidido no creer. Dice la Biblia que el Dios de este mundo ha enceguecido, ¿qué cosa? El entendimiento, no el conocimiento. El conocimiento es la adquisición de información, y creo que más que nunca estamos en una revolución informativa. Voy a decir algo que no está en el mensaje, pero que ustedes sabían que los hombres tienen próstata. Sí sabían. Sabían que las mujeres también. Yo no lo creía, pero es real. Los últimos estudios dicen que las mujeres también tenemos próstata. Vaya, lea, estudie. Eso no estaba en el mensaje, pero para que nos demos cuenta de la revolución del conocimiento. Pero el problema no es el conocimiento, el problema es el entendimiento. El conocimiento es la adquisición de información, mientras que el entendimiento es poner en práctica ese conocimiento. Y si eso es cierto, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo están nuestras creencias? Si nosotros entendemos la revelación de la palabra y la ponemos en acción, nos convertimos en personas con capacidad de acción efectiva. El desafío no es solamente el conocimiento. El desafío es entender lo que dice la palabra, porque entender es llevarlo a la acción. El problema del mundo no es la ausencia de fe. El problema del mundo es tener la fe en algo equivocado. Las promesas de Dios solo se las puede alcanzar a través de la fe en la palabra y creer en Dios, porque la fe es creer. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, tu fe se mide por tu capacidad de acción. La diferencia entre un cristiano y otro es que el uno ha decidido exponer los poderes que Dios ha puesto dentro de él. ¿Desde dónde gestionas tu vida? ¿Desde la necesidad o desde las convicciones? Hay mucha gente que llega a las iglesias por necesidad, pero hay otras que venimos a Dios y venimos a una iglesia por convicciones. ¿Cuál es la diferencia? Las que vienen por necesidad vienen hasta que logran su objetivo. Si es un milagro y Dios les da el milagro, se van contentos y felices y no aparecen nunca más. Y si vienen por necesidad y no reciben lo que andaban buscando en el tiempo determinado que ellos ponen en su agenda, entonces se van desilusionados y no vuelven más. Pero los que venimos por convicciones, venimos aunque llueva, truene o relampaguee, porque sabemos que hemos creído en un Dios real, en un Dios vivo, que tiene un tiempo adecuado para todo. Si bien es cierto
que la fe está en nosotros, también es nuestra responsabilidad activar ese don que Dios ha puesto en nosotros. Para aquellos que llevan apuntes, que hoy recibieron su folletito, voy a hablarles de 3 puntos en este mensaje Baby Faith. Primer punto, ¿qué es la fe? Hablamos tanto de la fe. ¿Qué es la fe y para qué sirve la fe? Lo primero que debemos percibir es que la fe es un valor protagónico en la vida de todo ser humano. Y no solo desde la relación con un sistema dogmático y religioso, sino en todos los actos de nuestra vida. La fe es creer. Cuando yo hago un pastel, creo que me va a salir bien. Cuando yo hago un proyecto, creo que me va a salir bien. Cuando salgo a trabajar, creo que me va a ir bien. Porque la fe es creer. Entonces no está ligado solo a un sistema religioso y dogmático, sino a todos los actos de nuestra vida. El argumento de la fe se logra comprender como la confianza que alguien deposita en alguien, porque este alguien se ha hecho digno de su confianza. Y si esto es así, les pregunto, ¿Dios es digno de su confianza? Desde esa perspectiva, la fe es el principio mediante el cual el ser humano establece una relación. Es decir, que la fe nos sirve para relacionarnos. Y desde ese principio, la fe nos ayuda a tener una relación interpersonal, pero también una relación intrapersonal. Porque nace primero adentro y se exterioriza. ¿Y por qué una relación intrapersonal? Porque yo he sido diseñado de espíritu, de alma y de cuerpo. Y en esas 3 dimensiones yo tengo que creer. Y luego exteriorizo cuando creo. Porque se casó, porque creí en alguien, porque viene a esta iglesia, porque cree en esta casa espiritual y en los líderes de esta iglesia. ¿Sí se dan cuenta que la fe nos sirve para interrelacionarnos? Y por supuesto, para tener una relación con nuestro gran Padre. En otras palabras, todos tenemos la capacidad de creer en alguien y de creer en algo, porque la fe es creer. La fe nos sirve para crear realidades y producir verdades que van a afectar nuestra vida. La fe es la libertad que está venida de mi relación con Dios. La fe es la fuerza de la vida, es un motor. Los seres humanos vivimos porque hay fe, porque creemos en algo. La fe nos sirve para ver la mano poderosa de Dios en acción. Miguel Unamuno, un filósofo, escritor español, escribió lo siguiente: quise hacerme dueño de la fe y no esclavo, pero terminé siendo esclavo de la fe y en esa esclavitud encontré la libertad en Cristo. Y como dice la Biblia, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, no creo porque veo, creo porque estoy convencido que veré. Punto número 2. ¿Cómo crezco en fe? Efesios 6:16 de la Reina Valera actualizada, porque me gusta manejar varias versiones. Dice, verso 16, y sobre todo, porque está hablando de la armadura, los versos anteriores,
Ármense del escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos sabemos que el enemigo todos los días levanta un plan de destrucción contra nosotros. Eso lo dice la Biblia. Porque Él vino para matar, para robar, para destruir. Cuando la Biblia habla de esta armadura, habla del escudo de la fe. Porque el escudo está hecho para proteger los órganos vitales. Cuando el militar, cuando el policía, cuando la gente sale a una batalla, se protege esta parte. Porque ahí se protegen órganos vitales como el corazón. Porque dice la Biblia que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida, florece la vida. El corazón está considerado el segundo cerebro. Por lo tanto, es vital e importante qué le metes a tu corazón. ¿Qué creencias le metes a tu corazón? ¿Qué permites que permee tu vida? Henry Ford dijo: tanto piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Tanto si piensas que puedes como si no puedes, estás en lo cierto. Los estudios dicen que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos, con las que más hablamos, con las que más interactuamos. Si eso es cierto, ¿cómo está tu vida? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si eso es cierto y tú le crees a la palabra, la pregunta está en esta mañana es: ¿cómo está tu dimensión de fe? ¿Cómo está tu nivel de fe? La Biblia relata en Mateo 14 varios acontecimientos. Pero voy a hablarles de uno. Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces y les dice a los discípulos que se vayan al otro lado, que Él iba a despedir a la gente y se iba a orar, y así lo hizo. Dice la Biblia que más o menos en la primera vigilia, más o menos a las 3 de la mañana, una gran tormenta se levantó, vientos recios. ¿Han visto Titanic? Algo parecido. Entonces, dice la Biblia que Jesús caminó donde estaban ellos, pero eso causó miedo en los discípulos, al punto de que llegaron a creer que era un fantasma. Y Jesús les dice: no pierdan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y entonces sale en escena mi discípulo favorito. Me encanta Pedro, porque Pedro, la Biblia lo muestra tan real. Pedro es un líder innato, de temperamento colérico, por eso es mi preferido. Él es impulsivo. Pero vemos un Pedro de menos a más. En la próxima predicación de esta serie hablaré de Pedro. Ahora no tengo el tiempo, pero me encanta Pedro. Todos estaban allí nerviosos, con miedo, creyendo que Jesús era un fantasma, y tenía que ser Pedro el impulsivo. Y sale y dice: a ver, si tú eres el Señor, manda que yo vaya hacia ti. Porque no se podía quedar callado. Entonces, me encanta tanto Pedro, porque cuando también leo esta escena, me transporta a cómo yo soy. Me encantan los deportes extremos: tubing, canopy, el puente de Nayón, el salto del halcón, todo el parapente, todo lo que pueda
en lo que me pueda subir y trepar, yo soy feliz. Como Pedro, ahí voy yo quiero eso. ¿Ah? En la barca, a pesar de la tormenta, estaban en una zona segura, estaban en una zona de confort. He escuchado muchos mensajes acerca de Pedro, de esta porción bíblica, haciéndolo quedar mal, juzgándolo y criticándolo. Él estaba en su zona segura, él estaba en su zona de confort. Había una gran tormenta y había una inseguridad si era o no era el Señor. Pero dice la Biblia que él salió de la barca. Es como cuando ya digo, yo voy, y me empiezan a poner los arnés y todo, y entre mí estoy, y si esto se rompe, y si esto se cae, y si me muero, y si no sé qué, la mente, ¿verdad? O sea, quiero y no quiero. Y yo creo que así estaba Pedro. Pero a la final decidió y se sale de la barca, de su zona de confort, de su zona de seguridad, y dice la Biblia que empieza a caminar. Empieza a caminar. Pero hay un momento en que la tormenta lo asusta. Los vientos recios lo ponen a temblar y dice la Biblia que empezó a hundirse. Y en ese momento que empieza a hundirse, empieza a gritar. Y si grita como yo cuando ve una película de terror, se enteró el barrio. Y el Señor extiende su mano y le dice, hombre de poca fe. Y es ahí donde he visto predicadores hacerlo quedar mal. Pero Jesús no dijo hombre sin fe, sino hombre de poca fe, porque la fe va de menos a más, porque nadie nace hoy y mañana tiene 20 años, porque nadie nace en Cristo hoy y ha crecido como los discípulos. Así que si tú estás en este momento, en este panorama en donde aparentemente no tienes mucha fe, no te preocupes, tu fe va a ir en aumento. No importa que hoy Jesús te diga hombre o mujer de poca fe, porque igual Él va a extender su mano y te va a salvar de la situación en la que estás, porque Él mide tu fe, Él valora tu fe, Él certifica tu fe. Había caminado. Y probablemente tú estás atravesando una prueba o te pasa una situación y tú dices, no importa, el Señor va conmigo. Pero mientras vas caminando, mientras vas abriendo el negocio, mientras vas emprendiendo, te da miedo. Pero aún en medio de eso, tienes fe. Y el Señor extenderá su mano y te dará la victoria. Y esa será una nueva experiencia en tu vida que sumará a tu nivel de fe. Porque si hoy estás aquí, mañana estarás acá, por esta experiencia extraordinaria con el Señor. Ahora bien, no solo le dijo hombre de poca fe, sino que le hizo una pregunta. Ustedes saben que amo las preguntas y las de la Biblia más. Y le dice, ¿por qué dudaste? Las preguntas son para sacudirnos, para hacernos pensar. Y la fe y la duda no pueden estar en una misma mente al mismo tiempo, porque la una va a desplazar a la otra. Pedro empezó bien, pero terminó más o menos. Así que lo que nosotros necesitamos es armarnos de valor y patear la duda y seguir creyendo en un Dios real, en un Dios vivo, que si dijo que lo hará, lo hará. La fe toma riesgos. Quiero contarles mi vida, que se parece a la de Pedro. Hace muchos meses atrás queríamos ir a Colombia y todos sabemos que hay dos formas. Si vas a las ciudades grandes puedes tomar un avión, no hay problema, pero ir aquí a la frontera es casi imposible porque la frontera está cerrada. Y mi hermana tenía que hacer un trámite, venía meses atrás planeando y yo decía, yo me pego, yo voy, porque pues me encanta ir a mi tierra. Así que
Dado el caso, ella encontró un contacto, porque ustedes saben, la frontera está cerrada y es necesario ir por lo que se consideran trochas. 36 pasos laterales, ¿se puede? Sí se puede, se corre riesgo. Bueno, ella encontró un contacto y con mi sobrina armamos el viaje y nos fuimos. Bueno, antes de eso, el día domingo, viajábamos lunes en la madrugada, el día domingo en la noche sube con una cara y me dice, el contacto no contesta, ¿qué hacemos? Yo muy tranquila, porque ya había puesto en las manos del Señor esto, le dije, ustedes deciden. Y me dice, no, es que yo tengo que ir, entonces nos vamos. Bueno, entonces yo le dije, algún plan surgirá, Dios hará algo. Entonces yo voy a la velocidad del rayo, porque me encanta la velocidad, y en esos momentos de dopamina y de serotonina que se segregan en mi cuerpo, vino una idea. ¿Cuál? Que yo tenía un contacto. Lo vamos a llamar a ver qué dice. Y lo llamamos y él dice, claro, hay 3 formas. Le dije, la más segura, porque yo valoro mi vida. La más segura, por favor. Perfecto, cuando nos dimos cuenta, ya estábamos en Colombia. Llegamos allí, hicimos lo que teníamos que hacer. Yo comí riquísimo. Martes en la noche había que llamar al contacto para que nos vuelva a retirar, nos lleve seguros a Tulcán, donde yo había dejado mi carro. ¿Y qué creen? Señorita, lamentablemente no voy a poder llevarla. ¿Qué? No, porque cuando las fui a dejar a ustedes, la policía colombiana marcó mi carro. Así que no puedo pasar, lo siento mucho, no le puedo ayudar. Ok, gracias. Le digo a mi hermana, ella, bueno, yo tenía una paz y una tranquilidad. Dios nos trajo, Dios nos va a llevar. Mi hermana habla con la dueña del hotel y ella dice, armado el plan en 2 capítulos, en dos fases, o sea, no igual como vinimos, pero bueno, la idea es que nos lleven. Entonces viene una señora por nosotros, nos lleva hasta donde termina Colombia y de allí caminamos poquito y luego nos subimos ya en un taxi ecuatoriano hasta Tulcán, hasta ir a ver mi carro y hasta llegar segura. ¿Por qué les cuento esto? Porque en otra temporada yo llamo a la DIAN de Colombia, Migración 901, pido una intervención binacional para que nos rescaten. Pero ahora me mantuve así, serena, tranquila. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la fe no crece de la noche a la mañana. Tu experiencia con Dios te va dando niveles mucho más altos de fe. Y cuando tú miras atrás, sabes que has crecido en fe. Así que no te desanimes. Si hoy tú no tienes la fe de la persona que está sentada a tu lado, o de tu pareja, o de tu mamá, o de yo no sé quién, no importa. Lo importante es que entiendas que hay un don que Dios puso en ti que tiene que ser explotado y que vas a crecer en fe en la medida que tú te relaciones con Dios día tras día. Amén. Ángeles y demonios es una novela de Dan Brown que consigue clavar al lector con la fe. Y solo les voy a leer un diálogo corto. Marlengo y Landon. Marlengo le pregunta, ¿crees en Dios? Y Landon le dice, padre, sinceramente lo que creo es que la religión... No. Yo no te pregunté si crees en lo que el hombre dice de Dios. Te estoy preguntando si crees en Dios. Y Landon le dice, soy profesor. La razón me dice que jamás entenderé a Dios. Y Marlengo termina con una súper pregunta. ¿Y tu corazón? Porque a veces queremos racionalizar la fe y esa no es la manera. Tenemos que hacerlo con el corazón. Tenemos que creer en lo que Dios dice que hará, porque de hecho ya nos ha dado señales de que Él lo puede hacer. Solo mírate a ti, que eres una máquina perfecta. La fe no hace las cosas fáciles, la fe hace las cosas posibles. La fe es creer que lo que no ves
La fe es creer lo que no ves para luego ver lo que crees. La fe es un don de Dios que está en nosotros, pero que necesita ser alimentado día tras día. Y para cerrar este punto, bueno, ustedes saben, yo no veo noticias desde enero que hicimos el ayuno corporativo, porque yo era una adicta a las noticias. Veía CNN, los canales de aquí, bueno, era una cosa, pero yo decidí, porque me estaba afectando, no más. Y ahora estoy así con redes. Yo solo tengo, 3 redes: WhatsApp, Facebook e Instagram. Y he decidido, una de mis características es ser muy disciplinada. Yo ya no entro a Facebook más que porque tengo que entrar, y en ciertos horarios muy pequeños, porque eso roba mucho tiempo. Entonces yo me doy permiso de entrar, como me niego el permiso de entrar. En WhatsApp es cuando más tiempo paso conectada. Tengo a muchos de ustedes allí, resuelvo con ustedes situaciones, tengo grupos a los cuales pertenezco y tengo que estar también activa. Pero ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando de que es necesario alimentar nuestra fe. Pero bueno, por allí surgen noticias y a veces no veo, las leo, porque considero que tienen cierto grado de importancia. Y es allí donde me encontré 3 noticias esta semana. La primera, y espero que pongan las imágenes. Khairul Anand, un hombre de Java, Indonesia, decidió casarse con su olla arrocera. El punto es que al tercer día se divorció. Seguramente le hizo mal el arroz, supongo yo. Número 2, el nuevo superhéroe, el mismo que Tom Taylor lo creó, escribió en su cuenta de Instagram: nuestro Superman, el superhéroe más fuerte del planeta, se declara bisexual. John Kent, un adolescente de 17 años, hijo de Clark Kent. Tercera noticia. En México, Camila, una yegua embarazada, le festejaron el baby shower. ¿Por qué? Porque alguien creyó. Dijo, esto es bueno y lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿en qué estás creyendo? Porque el mundo nos va a traer cada vez más noticias locas. Y si tú permites que esas noticias permeen tu vida, algún momento vas a entrar en dudas. ¿Cuántas veces alguien vino y te habló de la palabra y te dijo, ¿por qué crees en ella si fue escrita por hombres? ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? El mundo cada vez va a traer más noticias locas. Por eso es importante que nosotros estemos firmes en nuestras convicciones, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán falsos profetas, falsas doctrinas, y probablemente si no estamos firmes nos moverán. Por eso es importante tener una conexión con Dios diaria. Y para el último punto, número 3, el lenguaje de la fe. El tamaño de tus experiencias son el tamaño de tu vocabulario. Si tú tienes experiencias con Dios sobrenaturales, de esas vas a hablar. Recuerdo yo, cuando teníamos la escuela, íbamos a tener reuniones con los padres de familia. Siempre me reunía con mi personal y los preparaba y les decía, muéstresen como lo que son. Su vocabulario tiene que ser un vocabulario pedagógico, porque eso es lo que ustedes son. Cuando hablamos con un médico, ¿cómo nos habla? Desde un lenguaje científico. Cuando hablamos con un abogado, desde un lenguaje de las leyes. Tus experiencias te van a dar tu vocabulario. Si tus experiencias con Dios son día a día, tú vas a hablar de eso. Es como cuando te resulta bien el peluquero, ¿qué haces? Hablas de él y lo recomiendas, ¿verdad? El tamaño de tus experiencias son el tamaño de tu vocabulario.
La fe es el lenguaje de Dios, es un lenguaje creativo, es un lenguaje de esperanza, es un lenguaje generador de verdades, es un lenguaje empoderador, es un lenguaje que habla de los posibles. Este lenguaje requiere convicciones, este lenguaje requiere conciencia, este lenguaje requiere intencionalidad, que salga del corazón, desde el lóbulo frontal, que es pensante, y no desde el cerebro reptiliano, cargado de miedos, de angustias, de incertidumbres, de malas experiencias. La fe nos provoca a ser capaces de buscar tanto a Dios hasta obtener nuestra salud del corazón, porque un corazón renovado y operado por Dios se siente perdonado y amado, y desde ahí habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Acertamos cuando decimos que el mundo entiende un lenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje de la pasión, el lenguaje de la voluntad, pero también entiende el lenguaje de la fe, que es esa búsqueda de aquello en lo cual yo creo. Aprendamos a hablar el lenguaje del cielo, el lenguaje de la fe, porque entonces lograremos cosas reveladoras. El lenguaje de la fe es poderoso porque en la palabra hay poder, el poder de creer. Segunda de Corintios 4:3, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: la escritura dice tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. El que cree, habla. El que cree en Dios, habla de Dios. El que tiene experiencias sobrenaturales con Dios, habla de esas experiencias. Y para cerrar, quiero hablarles de Hechos 16:25. El libro de Hechos 16 nos habla de una extraordinaria historia. Pablo y Silas habían sido tomados presos. Dice la Biblia que estaban presos injustamente. Les levantaron una calumnia. Pero el lenguaje de Pablo y de Silas era un lenguaje del cielo, un lenguaje de fe. Y dice la Biblia que a medianoche empezaron a orar y a cantar. Lenguaje del cielo. Y dice la Biblia que todos los presos escucharon. Y hubo un estruendo y las celdas se abrieron. Sucedió un milagro. Dios quiere que hablemos ese lenguaje. He pasado muchos capítulos en mi vida, buenos y malos, pero siempre Dios ha puesto una canción en mi vida. La música nació en el cielo, por eso tiene tanto poder y la usamos para todo. Y en esta mañana queremos cerrar esta apertura de este gran tiempo, de esta serie, con esta canción. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Cierto lugar de luchas y dificultades, el adversario oportunista, no decirme que no puedo más, estoy bajo una promesa, habrá un gran futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar
como Jesús venció, soy heredero de victoria. Vamos de pie, iglesia, tú también lo vas a cantar, porque sé que en tu boca también hay un lenguaje de fe, porque tú has creído en las verdades que están escritas y en las experiencias que has tenido con ese Dios vivo. Yo sé que viviré para testificar del milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Del milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar del milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Testificar del milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Ok, dice la comunicación que la comunicación verbal es apenas el 7%, mientras que la comunicación corporal el 54%. Así que como tú tienes un lenguaje de fe, hoy lo vas a hacer con nosotros, dándonos una vueltita, la vueltita de la victoria. Lo vamos a hacer como ejemplo para que veas cómo lo vas a hacer tú. Entonces cuando diga ven sí, damos la vueltita. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Vamos ahí. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Vamos una vez más, porque la Biblia dice que Él cambió nuestro lamento en baile. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. ¿Quién eres tú? Heredero de victoria. Vamos, dígalo. ¿Quién eres tú? Heredero de victoria. ¿Quién eres tú, iglesia? Heredero de victoria. Somos herederos de victoria. Señor, yo bendigo tu pueblo y te pido que tú actives ese don de fe. Que no vivamos
por necesidad, sino por convicciones. Que ese espíritu que tú has implantado en nosotros a través del don de fe pueda salir a la luz. Que nuestro lenguaje es el lenguaje del cielo, el lenguaje de la fe. Que estemos convencidos en lo que está escrito, en cada revelación, en cada promesa. Que la fe para nosotros sea lo que dice la Biblia. Es pues la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que en ti veremos. Amén.